¿Y la Xunta de Galicia es su última esperanza política? Me gustaría que en vez de última esperanza se dijese la mayor ilusión. Usted sabe lo que somos los gallegos, que somos saudosos, sentimentales, todos somos de alguna forma u otra inmigrantes y allí queremos volver. Pero en este caso además yo tengo razones para pensar que Galicia necesita ahora especialmente el sacrificio y el esfuerzo de algunos y por mi parte no va a quedar. Tras fracasar con la coalición popular, irse a Europa, luego volver y fundar el Partido Popular, don Manuel Fraga Iribarne tuvo una segunda vida política al frente del partido en Galicia. En 1987, la derecha, por primera vez, había perdido el control de Galicia por una moción de censura que había hecho el señor González Laxe gracias a un tránsfuga, el señor Barreiro, de la que ya hablamos en una pieza anterior. El señor Fraga recuperó el poder en las elecciones de 1989 con mayoría absoluta, derrotando y echando de la vida política al señor González Laxe. Desde la presidencia de la Xunta de Galicia, el señor Fraga constituirá el nuevo Partido Popular en Galicia en base principalmente a 4 liderazgos regionales. El señor Cuíña era el hombre fuerte del PP en Pontevedra. El señor Romay Becaria era el hombre fuerte del PP en A Coruña. El señor don Francisco Cacharro sería el hombre fuerte del PP en Lugo, donde ya era presidente de la Diputación. Y el señor don José Luis Baltar era el hombre fuerte del PP en Ourense. Venía de un partido local, Centristas de Galicia, que se había integrado en el proyecto del señor Fraga y que también lograría ser presidente de la Diputación de Ourense. La forma que tenían de dirigir el partido en sus respectivas provincias el señor Baltar y el señor Cacharro era una fórmula muy personalista, hasta el punto de que se les consideraba muy localistas, lo que ellos llamaban los rurales o también llamado los del clan de la boina. Rozaba mucho una forma caciquista de ejercer la política. Una de las características de los caciques del clan de la boina es que despreciaban la estructura del Partido Popular y defendían un galleguismo exaltado, hasta el punto que para algunos eran más nacionalistas gallegos, defendían la inmersión lingüística, por ejemplo. Pero se les permitía en base a que conseguían muchos votos. El interlocutor entre la dirección del PP gallego del señor Fraga y los del clan de la boina era el señor Cuíña, aunque para algunos no era simplemente un interlocutor, sino el auténtico jefe del clan de la boina, del clan de los rurales. El señor Cuíña era consejero en el gobierno del señor Fraga y también era secretario general del PP en Galicia. Y su mano derecha, el secretario de organización del PP gallego, sería alguien que luego iba a dar mucho que hablar, el señor don Pablo Crespo. En 1993 hubo otra vez elecciones gallegas y el señor Fraga arrasó, gracias al apoyo tanto de los urbanitas como de los rurales. El candidato del PSOE, señor Sánchez Presedo, quedó inmediatamente retirado de la política. Y ya dijo entonces el señor Fraga que se retiraba de la política tras ese éxito electoral, lo cual hubiera sido comprensible, irse por todo lo alto, pero cuando acabó la legislatura en el año 1997, el señor Fraga sorprendió diciendo que se volvía a presentar otra vez. Por ejemplo, Manuel Fraga ha explicado muchas veces cómo hay que irse. Y ahí lo tenemos que se duerme, se despierta y ahí sigue. Pero lo explica, ha explicado un montón de veces ya eso. Así es la vida política, ¿no? Y además da lecciones de cómo tienen que irse los otros. Su rival fue el señor don Abel Caballero, al que aplastó electoralmente porque subió más mientras los socialistas bajaron más. Queridos amigos, solamente hemos venido a daros las gracias, a daros un abrazo cordial. Habéis tenido de nuevo un gran triunfo, hecho por vuestras manos y con gran gratitud, como la que testimoniamos al pueblo gallego entero. E como eu xa lles transmitín que asumo todas as responsabilidades, pois máis xa non se pode decir, verdad? Eu asumo toda a responsabilidade, o volvo a repetir, e, por tanto, quero escoitar a todo o partido para tomar as decisións que considero oportunas. De nuevo, tras acabar la campaña, dijo el señor Fraga que esta vez sí era la última vez que se presentaba a unas elecciones gallegas, que después de eso se retiraba de la política. Con lo cual, se abría el debate sobre quién sucedería al señor Fraga al frente del Partido Popular. Fíjese que dudan de usted que si es capaz de hacer la sucesión suya aquí en Galicia, y yo respondo que usted fue capaz de hacerla en España. Que el entrevistador haga una pregunta y se la responda él mismo es un poco excederse en cuanto al pelotillerismo periodístico. Respondo que usted fue capaz de hacerla en España, que era más difícil, ¿no? Yo lo hice en Madrid, era el tema más complejo, y hubo que hacer 2 pruebas, como usted sabe,
pero se hizo bien. Lo normal es que las carreras políticas se hagan con el esfuerzo, como se hacen las demás carreras. Y el presidente del PP entonces, que era el señor Aznar, tenía muy claro que quería que el PP gallego estuviera en coordinación con el PP nacional, por tanto, con un urbanita al frente, o quería que al menos tuvieran más poder los urbanitas frente a los rurales. Por tanto, encargó al señor Rajoy que junto al secretario general, que era el señor Javier Arenas, redujeran el poder de los rurales. El primer paso fue sacar al señor Cuíña del cargo de secretario general del PP gallego. En el Congreso del PP de Galicia, presentado como Congreso de la Renovación, el señor Cuíña dejó el cargo de secretario general y el señor Romay dejó el cargo de presidente del PP en Coruña, así como el señor Cuíña dejó el cargo de presidente del PP en Pontevedra. Hubo muchas bromas a esa renovación del PP en la que se renovaban todos menos el señor Fraga. El Partido Popular ha dado este fin de semana una lección de renovación en sus congresos regionales. Y es que a veces nos empeñamos en buscar fuera cuando dentro de casa tenemos lo mejor de lo mejor. He aquí la renovación del partido en Galicia. Hola, me llamo Meloín y yo soy nuevo en este, así que voy a renovarlo todo. Tú os vais y yo me quedo, como es natural. ¿No es un encanto de criatura? Y tú te vas a Madrid y dejas de molestar. Sí, don Manuel, digo Manoleño. Pero no era solo el señor Fraga el que había sobrevivido. El clan de las boinas, señor Baltar en Ourense, señor Cacharro en Lugo, ahí seguían los dos. Y el señor Cuíña seguía siendo consejero. En 2001 volvía a haber elecciones gallegas. Y por sorpresa, el señor Fraga volvió a presentarse como candidato. Después de haber estado concediendo entrevistas diciendo que tenía en marcha un proceso de sucesión, volvía a ser candidato a la presidencia de Galicia. Esas eran las ganas que tenían de conocer la voluntad del pueblo. Hasta entonces parecía que el señor Fraga seguía en el poder únicamente por su ambición personal, pero ahora parecía que es que solo la autoridad del señor Fraga mantenía unido al PP gallego y a los caciques dentro del partido. Bien, no te aburriré con pormenores. Vótame y sabrás lo que es el paraíso. A nuestros simpatizantes, esas mujeres infatigables que en todas las campañas se sacrifican llenando sobres, haciendo otra clase de trabajos y simbolizándoles a todos al secretario general del partido, que está aquí a mi lado, que con todo su equipo ha hecho un magnífico trabajo. Sin embargo, episodios como un desvanecimiento durante una sesión parlamentaria parecían confirmar que biológicamente la carrera política del señor Fraga no podía durar mucho más. Además, en 2002 se produjo la crisis del Prestige, donde no dio la mejor imagen posible ni el Partido Popular gallego, ni tampoco los gallegos del Partido Popular que estaban en el gobierno nacional. En ese momento ocurrió un episodio muy importante, que es que al señor Cuíña le obligan a dimitir porque una de las empresas a las que se ha adjudicado la venta de material de limpieza para limpiar el chapapote era una empresa vinculada a la familia del señor Cuíña, lo que permite que los medios pongan un titular de "El señor Cuíña se está enriqueciendo con la tragedia del Prestige". Ante lo cual el señor Cuíña tuvo que dimitir como consejero con una carta de dimisión que fue muy comentada porque fue una carta escrita a mano. Aquello no gustó a los del clan de la boina, que consideraron que aquello había sido una maniobra de los urbanitas para librarse de un poco el que era el cabeza del clan de la boina, porque en ese momento estaba la batalla de la sucesión. Se suponía que el señor Fraga no iba a ser candidato del PP a la presidencia de Galicia en las siguientes canas de 2005 y que iba a haber un proceso de votación interna para decidir quién sería el nuevo líder del PP gallego. Que en ese contexto se obligara al señor Cuíña a salir del gobierno y con la imagen de un escándalo, a los del clan de la boina les parecía una interferencia de Madrid, que está intentando apostar por un candidato que sí estuviera en sintonía, lo que ellos llamarían un urbanita, con Madrid. En ese momento ya se está hablando o bien del señor don José Manuel Barreiro, no confundir con el otro Barreiro, o bien el señor don Alberto Núñez Feijóo, que ya estaba por ahí como consejero del señor Fraga. Es en ese momento cuando los del clan de la boina se plantan y dicen que han llegado al límite de aguante de las imposiciones de Madrid. Por favor, que se dejen desde Madrid de querer gobernar el partido en las distintas comunidades autónomas y provincias. Eso lo dijo el señor Cacharro, pero el que llegó más lejos fue el señor Baltar, que dijo que si Madrid imponía al candidato en las siguientes gallegas, los diputados del PP de Ourense se iban del partido y creaban un partido regionalista orensiano. Ante eso, la dirección del Partido Popular, que estaba asumiendo precisamente en ese momento el señor Rajoy, tuvo que negociar y, entre otras cosas, decidir que el señor Fraga se presentara una vez más. Y para evitar que hubiera una lucha interna y una escisión, en las elecciones autonómicas de 2005
don Manuel Fraga volvió a presentarse. Y yo, desde luego, que toda mi vida, como he sabido, he dicho verdades sin condón, pienso morirme sin ponerme ninguno. El señor Fraga tenía 83 años y su candidatura fue visto como un triunfo para los de la boina. Desde hace semanas. Es la primera vez que disuelve anticipadamente la Cámara y lo justifica de esta manera. A nivel del Parlamento gallego llevamos varias reuniones en las que el ambiente era de una cierta crispación y que no era lo que más le convenía a Galicia seguir por ese camino. Se adelantan al 19 de junio, ¿no? 4 meses. Pero se adelantan para que Fraga no esté muerto cuando llegue el momento. Pero Santiago, ¿cómo dice usted eso? El señor Fraga fue el más votado en aquellas elecciones, pero perdió la mayoría absoluta. Con lo cual, por no haberse retirado a tiempo, provocó que el legado de la última campaña a la que se presentó fuera una derrota, porque se sabía que en el caso de Galicia, si el PP perdía la mayoría absoluta, perdía el gobierno. Ya sin Fraga, toca resolver la lucha interna. Se suponía que iba a haber primarias donde se entendía que se enfrentaría el señor Núñez Feijóo, digamos el cabeza del sector urbanita, con el señor Cuíña, cabeza del sector rural. Pero en el último momento el señor Cuíña retiró su candidatura. Aparentemente retiró la candidatura porque vio que no podía ganar y porque el aparato del Partido Popular del señor Rajoy no quería que hubiera esas primarias. Cuando ha habido intentos de democracia interna, los resultados han sido muy negativos. Las heridas que crea un proceso de votación abierta en el ADN del Partido Popular parecen ser traumáticas y en cambio prefieren una negociación de cuotas que una lucha abierta que les acaba dejando a todos traumatizados. El señor Núñez Feijóo se hizo con la presidencia del Partido Popular y desde el principio quedó claro su escasa sintonía que tenía con el señor Cacharro. Con lo cual, cuando en el año 2007 el señor Cacharro pierde la Diputación de Lugo, no se sabe quién lo celebró más, si el Partido Socialista o el señor Núñez Feijóo. Aunque aguantaba el señor Baltar en Ourense, que ya se llamaba a sí mismo el cacique bueno. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? No empeño nada contra usted. Venga. Que 400 de esos trabajadores sean cargos electos del Partido Popular o familiares directos. ¿Cómo se explica eso, señor Baltar? Pues lo explicamos muy fácilmente. La gente se presenta, hay unos tribunales de oposición, esos tribunales hacen las propuestas al presidente y el presidente se limita exclusivamente a aceptar las propuestas de los tribunales porque no lo puede hacer de otra manera. Resulta llamativo que la mitad de la gente que consigue un puesto de trabajo en la Diputación sea cargo electo o familiar directo del Partido Popular. Eso no es cierto. Hay algunos, pero no es cierto. Núñez Feijóo logra reconquistar la presidencia de la Xunta de Galicia con mayoría absoluta en el año 2009, gracias tanto a méritos propios como a deméritos del gobierno bipartido. Aún así, ambos convivieron políticamente hasta que en el año 2012, poco después de que el señor Rajoy hubiera alcanzado la presidencia del gobierno, el señor Baltar anunció que dimitía de manera voluntaria. Como él mismo dijo, me voy porque me da la gana y cuando me da la gana. Para cumplir un pouco, diríamos en certa maneira o que dixen sempre, que a mí non me votarían nunhas eleccións, porque levo ganando eleccións toda a vida, que a mí non me votarían desde o partido, porque tampouco yo iba a consentir, porque conto co apoio das bases, e que eu me marcharía cando quixera. Eso sí, hubo una lucha interna en el PP gallego por ver quién le reemplazaba como presidente del PP en Ourense, en la que el señor Núñez Feijóo hizo todo lo posible para que el sucesor fuera otro que no fuera del clan Baltar, y fue derrotado porque ganó Baltar Jr. Ninguén resistiría a comparación con José Luis Baltar se falamos de traballo, don de xentes, ourensanismo, galeguismo, defensa da nosa lingua, a lingua dos nosos avós que temos morto, defensa da nosa cultura e mil cousas máis. La última victoria del clan de la boina sobre el señor Feijóo. Aunque el verdadero problema que tuvieron los de la boina fueron las investigaciones judiciales. El señor Cuíña murió solo un año después de haber perdido la batalla por el PP gallego en 2007. El único escándalo judicial en el que se vio implicado fue que un empresario constructor un tanto especial y empresario mediático a tiempo parcial fue investigado por si había contratado a un sicario para asesinarle. Pero el que había sido el número 2 del señor Cuíña, el señor don Pablo Crespo, acabó como jefe de operaciones del grupo Gürtel. Según dijo el señor Correa, le puso como su número 2 precisamente por recomendación del señor Cuíña. La persona que llevaba el día a día era Pablo Crespo. Pablo Crespo ha sido siempre una persona, y tengo que decirlo, porque cuando yo
le convenzo para que deje la política, ¿cómo se dice esto? Me lo sugirió un señor que se llamaba Pepe Cuña, que era secretario de organización del Partido Popular en Galicia, y me dijo, mira, este es oro molido, viene de la banca, un tío serio, profesional, y va a dirigir tus empresas. Entonces le dije, vete a la política, vente conmigo. En el caso Gürtel, el señor don Pablo Crespo fue condenado a 37 años de cárcel, acusado de diversos delitos, entre ellos el de soborno, más por el caso Fitur a otros 16 años. Por lo menos tuvo el detalle en el juicio de dejar al margen al señor Cuña y no siguió el viejo truco de culpar al muerto. En el ámbito interno. ¿Y quién decidía cuánto dinero como sobresueldo cobraba cada uno de los miembros de la ejecutiva o de la dirección política del PPDG? Pues básicamente el señor Fraga o el señor Cuña. ¿Cobraba el propio señor Fraga sobresueldos? No. ¿Y el señor Cuña? Tampoco. El señor Cacharro fue investigado por malversación en la Diputación de Lugo en el llamado caso Muro. Y aunque falleció antes de que esta investigación hubiera finalizado, en teoría la parte que le afectaba a él estaba sobreseída. Fue llamativo cuando acudió a declarar diciendo que se tomaba aquella investigación judicial como si fuera un examen. Yo vengo aquí, estamos en época de exámenes, vengo a examinarme, contestaré lo mejor que pueda y a ver si apruebo. Miren, ya se celebró el examen, contesté a todas las preguntas lo mejor que pude y espero poder aprobar. En lo que se refiere a Baltar padre, él fue investigado por el llamado caso Baltar, en el que se le acusaba de haber enchufado a demasiadas personas sin seguir los trámites correctos en la Diputación de Ourense, y él sí fue condenado a 9 años de inhabilitación. Para ese momento ya se había dado de baja en el Partido Popular. A sentenza desestima a petición do PSOE para que pague os 700.000 euros que gastou a institución nesas contratacións, pero a xuíza fai varias referencias a que Xosé Luís Baltar actuou desde a Deputación como se fose unha empresa privada. A xuíza non cree que, como declarou o expresidente na vista oral, descoñecera os trámites de contratación. Considera que despois de 22 anos no cargo e ter que aplicar unha ordenanza de persoal que el mesmo aprobara en 2004, tiña que saber o que facía. El señor Baltar Jr. estuvo al frente de la Diputación hasta el año 2023, en la que al no lograr la mayoría absoluta, el Partido Popular tuvo que sacrificarle dentro de la negociación para poder mantener la Diputación. Así que en teoría el clan de las boinas ya no existe, algo que sospecho que el señor Feijóo no lamentará demasiado. Pero cada vez que el señor Núñez Feijóo hacía actos o daba mítines en los que cada vez se veía menos el logo del Partido Popular y era más feijóismo, la gente quería ver ahora en su política haber adaptado una parte del estilo de los del clan de la boina, algo que parece también estar siguiendo el señor don Alfonso Rueda, como guiño a ese sector rural y galleguista que siempre mira con recelo a los señoritos de Madrid. Eso, pero que sei hoxe, eu non me hubiera metido en política. Ahora non podo renegar do que fun, é natural, que agora non podo dicir que habelo pensado antes, pero digo, eu desde logo digo claramente, non compensa.